Cuando aparece este tema del coronavirus y comienza a difundirse y se convierte realmente en una pandemia, e incluso desde antes, desde que ya había comenzado en Wuhan, se comenzaron a discutir dos grandes temas, ¿no? El tema, uno es el tema inmediato de cómo controlas la infección, pero el otro es qué hacemos, dado que este es un virus nuevo, que conocemos, cómo lo podemos controlar y la forma, en realidad las herramientas que usualmente tenemos frente a estos problemas son básicamente dos, ¿no? Desde el punto de vista ya del manejo de la persona. Uno es la posibilidad de tener vacunas y la otra es la posibilidad de tener drogas. En el tema de las vacunas, se está trabajando muy intensamente. Ahorita hay básicamente 8 moléculas candidatas que están, algunas ya están en primera fase, se está trabajando todo eso, pero digamos, ese no es el tema del cual quiero hablarles ahora. En el tema de las drogas, en el tema de los medicamentos, con este tema de un nuevo virus, surgió qué podemos hacer, especialmente en el caso de los pacientes que tienen enfermedad moderada y severa, qué es lo que se les puede ofrecer, porque lo que se aprendió es que estos pacientes, si bien es cierto, es un porcentaje relativamente pequeño de toda la gente que termina infectándose, pueden desarrollar que rápidamente los puede llevar a la muerte. Comenzaron a aparecer algunas publicaciones, inicialmente aparecieron publicaciones de China, que después fueron traducidas, y después comenzaron a aparecer también algunas publicaciones de Francia, por ejemplo, hablando de medicamentos como la cloroquina, pero en un momento así como este, de crisis y de guerra, muchas de las cosas que se publican inclusive en las revistas científicas, son publicaciones que por tratar de compartir lo que se va aprendiendo más rápidamente, no pasan por todo el proceso regular de revisión de pares, le llamamos, ¿no? En el que otros investigadores revisan y miran cuál es el diseño, etcétera. Entonces han aparecido muchas publicaciones que dicen que podría ser, pero otras que dicen que no podría ser, y así como eso comienzan a aparecer muchos estudios y muchas cosas, muchas drogas, muchos medicamentos que dicen que podrían tener efecto. Entonces es ahí que la Organización Mundial de la Salud decide tomar la batuta y llama a un grupo de expertos muy grande para poder hacer una revisión de qué cosas, estoy hablándoles prácticamente, esto ha sido como la segunda semana, entre la primera y segunda semana de marzo, o sea, para cuando nosotros estábamos comenzando recién los casos, y lo que proponen es, bueno, que se haga una revisión acerca de todos aquellos medicamentos o productos que pudieran ser promisorios y pongamos algunos parámetros para poder definir cuáles realmente sí son promisorios y deberían pasar a una fase de evaluación para poder tener alguna idea de cuáles se deben usar, porque en este momento no tenemos medicamentos. Y de allí sale la idea de poder, teniendo estas drogas, poder realizar un ensayo, a esto se le llama un ensayo clínico, pero los ensayos clínicos normalmente, que son las formas con las cuales se prueban las drogas y los medicamentos, toman mucho tiempo porque necesitas tener una cantidad muy grande de personas para poder definir dos cosas. Uno es el tema de seguridad y el otro es el tema sobre todo de efectividad. Entonces lo que se plantea es por qué, comandado con la Organización Mundial de la Salud, no se trabaja un mega ensayo al cual se le llamó Solidaridad o Solidarity. Y este mega ensayo tenía que tener por lo menos 3 características fundamentales, ¿no? Una es la participación de muchos países, de tal manera que en relativo corto tiempo podamos tener respuestas. La segunda cuestión es incluir aquellas drogas que pudieran ser promisorias y que tengan al menos, por un lado, un perfil de seguridad, o sea, que ya se conozca algo acerca de su uso. Segundo, es que haya evidencia de que en el laboratorio, in vitro, tienen actividad. Y tercero, que haya alguna evidencia en aspectos clínicos de su uso. Se planteó eso. Y el tercer aspecto importante para este ensayo es que sea un ensayo especial, se denomina ensayo adaptativo. ¿Por qué adaptativo? Porque puede, o sea, en todo el periodo inclusive de su desarrollo y finalmente de su implementación, seguramente que van a aparecer otras moléculas, otros medicamentos que pudieran ingresar a la evaluación, pero además de ser adaptativo, flexible y relativamente sencillo,
con algunos indicadores de efectividad que sean importantes. Uno de ellos, por ejemplo, si los pacientes requieren, si van a requerir oxígeno, si van a requerir eventualmente entrar a cuidados intensivos, si eventualmente requieren ventilación, si se les da de alta o fallecen, y que todo el recojo de información sea un recojo de información relativamente simple y a través de reducir contacto, reducir, etcétera. O sea, es un ensayo, un mega ensayo en un momento de crisis, en un momento de guerra, tratando de hacer las cosas sencillas. Entonces esto se plantea, se discute, se acepta y se comienzan a reclutar países. Nosotros como Perú estuvimos participando, escuchamos acerca de esto, se lo planteamos al gobierno, el mismo director general de la Organización Mundial de la Salud envió una carta al ministro, el ministro aceptó, y hemos ido trabajando, porque tal vez la gente no conoce, pero un ensayo clínico para drogas o medicamentos son ensayos que pueden demorar, primero en su preparación, pueden demorar meses, hasta años, ¿okay? Y hemos tenido que trabajar lo más rápido posible porque se han tratado de unificar conceptos, ver qué cosas se pueden hacer, ver qué cosas no, etcétera. Básicamente se plantea tener 5 brazos en este momento dentro del ensayo. Un brazo es lo que llamaríamos el manejo estándar. El manejo estándar hoy en día para los pacientes que tienen COVID es un manejo que se denomina el manejo de soporte. El paciente tiene que recibir la cantidad de líquidos necesarios para que no se vaya a deshidratar, pero también para que no se vaya a complicar, porque sabemos que este virus también puede causar afectación cardíaca, por ejemplo, entre otras. Oxígeno, si es necesario, antibióticos, si los necesitara, y un monitoreo muy intenso a nivel hospitalario. Eso es uno. Los otros 4 brazos vendrían a ser estos medicamentos que se han considerado promisorios. Uno de ellos es la hidroxicloroquina, pero en dosis, y esto se ha revisado bastante bien, en dosis que serían más altas que las que se han estado utilizando en algunos aspectos, porque se ha evaluado que hay ciertas características de la hidroxicloroquina y de su absorción que la podrían hacer más efectiva a mayores dosis, pero también tenemos que chequear los temas posibles de toxicidad. Por eso es que esto se va a hacer en pacientes hospitalizados, pacientes que tengan enfermedad moderada o severa. Entonces, hidroxicloroquina es uno. El otro es el ritonavir, que es un antiviral que se usa para VIH. En realidad es la combinación de lopinavir y ritonavir, que se llama Caletra. El tercero es la combinación de Caletra, ritonavir y lopinavir, más interferón, que es un medicamento que lo que hace es, digamos, como que empuja el sistema inmune. Y finalmente el cuarto es una droga que se llama Remdesivir, que es una droga que en realidad ha mostrado actividad en Ebola, y en algunos países se está usando de manera humanitaria, y aparentemente que podría tener algún tipo de actividad. Pero la verdad es que lo más importante en este ensayo es que estos están haciendo las 4 drogas con el brazo que sería el tratamiento estándar, porque una de las cosas más importantes es tratar de ver si efectivamente las drogas son mejor el mantener al paciente con el soporte adecuado y eventualmente la ventilación que requiere. Uno de los comentarios, por ejemplo, del editor del New England Journal of Medicine era que una de las cosas, habiendo revisado todo lo que ha pasado y todos los casos y los tratamientos y las cosas que se tienen publicadas, es que lo que sabemos es que incluso en el caso de los pacientes moderados y severos, de todos los pacientes, probablemente el 95% va a ir bien, así no hagamos nada. Pero hay un 5% que realmente va mal y en ellos es que tenemos que ver qué hacemos. Entonces, cuando muchos de los artículos que se publican no tienen un brazo de comparación y te dicen que el 80% de los pacientes que recibieron este tratamiento fueron bien o realmente mejoraron, la pregunta es, o sea, es 80% contra lo que estamos hablando que más o menos el 95% sin hacer mucho, solamente con apoyo y soporte podrían ir mejor. Entonces, por esa razón es que se está haciendo este estudio. Lo que se va a hacer es, se va a aleatorizar, o sea, se va a poner al azar en qué tipo de tratamiento el paciente va a ir. Esto va a ser muy bien explicado a los pacientes
Los médicos, tenemos alrededor de unos 14 a 16 establecimientos en diversas partes del país, privados y públicos, con investigadores que son médicos, intensivistas, neumólogos, eh, médicos infectólogos, que van a participar como investigadores y manejando justamente a sus pacientes. Ellos, cuando tengan un paciente, van a explicarles acerca de esto, acerca de las posibilidades de ingresar a este ensayo, del hecho de que van a entrar al azar a cualquiera de los tratamientos. El recojo de información es por internet, el consentimiento también, y una vez que se recoge la información, que es información básica acerca de cómo se ha hecho el diagnóstico, la edad del paciente, alguna enfermedad de fondo, y si toma algún medicamento, el paciente es aleatorizado y comienza el tratamiento. Los medicamentos, hay dos de los medicamentos que ya los tenemos aquí en el país, la hidroxicloroquina y el ritonavir. El interferón y el remdesivir llegarán al país. Estamos esperando todavía las aprobaciones del Instituto Nacional de Salud. En nuestro país, los procesos para las aprobaciones de los ensayos clínicos a través del Instituto Nacional de Salud se basan en un decreto supremo. Entonces y son bastante engorrosos. Entonces lo que se ha tratado de hacer, se ha estado trabajando con el Instituto Nacional de Salud, con todos los aspectos éticos de protección de los pacientes que van a participar, pero lo que se está esperando es que salga el decreto supremo que flexibiliza para poder, ya pronto esperamos tener la aprobación. Estamos esperando comenzar el ensayo, ojalá la próxima semana. Tal como les digo, como este es un ensayo adaptativo, se comenzaría con los primeros 2 brazos, que sería hidroxicloroquina y esta combinación de caletra, y esperando a que vengan los otros 2 medicamentos. Y ya sabemos también que es posible que se ingresen 2 brazos más, que aparentemente se está acumulando más información. Hay un medicamento que probablemente podría tener algún tipo de efecto, que es un medicamento que le llaman una antiinterleuquina, que tiene que ver con todo lo que se está tratando de aprender, y se ve que no solamente es la acción del virus, sino también el sistema inmune que se prende en la lucha contra el virus. Y además hay otro que está un poquito más alejado, pero que también se está avanzando, que es el hecho de tener estos anticuerpos monoclonales específicos que también se probarían. Creo que lo importante en este ensayo es que, por un lado, vamos a participar en un esfuerzo global por tener información acerca de cuáles podrían ser las drogas. Lo primero que va a suceder seguramente es que vamos a saber cuáles definitivamente no funcionan. Vamos a poder tener más claro cuáles son los perfiles de seguridad, y ojalá que podamos identificar cuáles sí funcionan muy rápidamente. En el país hemos planeado, o sea, se tenía que poner un número, en realidad no sabemos, todo va a depender cómo vaya también desarrollándose la epidemia, pero se ha puesto un número de alrededor de 1,000 personas que podrían ingresar. El ensayo grande tampoco tiene un número, entonces simplemente se ha dicho, bueno, vamos a poner un número a cada uno de los países. Se estima que es posible que entre 40 y 50 países vayan a participar en este ensayo, y que en los siguientes 4, 5, 6 meses podamos tener resultados. Estos meses van a depender de la evolución de los casos, de la evolución de la epidemia y de la velocidad con la que aparezcan alguna de las drogas. Y ahí estamos. Doctora, ¿qué tal? Muchas gracias por esta exposición. Quería preguntarle, si bien ha mencionado algunos de los fármacos, hace una semana se publicó un artículo en Australia sobre la ivermecticina, este antiparasitario que in vitro había tenido efectos bastante favorables. No sé si usted posee alguna otra información, si se ha contemplado la ivermecticina, si se ha Ya. descartado. Este medicamento se llama invermectina. Invermectina, con Vecchita. Ivermectina. Invermectina. Mira, así como ese, todos los días estamos y se están revisando una serie de fármacos que van apareciendo. Sé que está en la lista de los que están siendo evaluados dentro del equipo de expertos acerca de drogas, pero creo que a la fecha todavía no ha cumplido. ¿Te acuerdas que te había dicho que habían varios criterios? La ivermectina se usa aquí en el país, o sea, y la hemos usado, yo como infectóloga la he usado. Eh, hay que, van a tener que ver, entre otras cosas, no solamente el efecto en laboratorio, se va a tener que ver los perfiles de seguridad,
cómo se usarían en pacientes que sean pacientes, digamos, que están en el hospital, pero que no tienen capacidades, por ejemplo, de ingerir el medicamento. Hay una serie de cosas que están en evaluación en este momento. Sé que la ivermectina está dentro del portafolio. O sea, esto es hay un grupo de expertos que está viendo todo lo que aparece, ¿ok? Y entre otras cosas, por ejemplo, la farmacocinética de los medicamentos, que significa cómo al entrar al cuerpo se distribuyen, qué acciones pueden tener. Eso se está revisando. Si se considera que cumplen los criterios, probablemente entren a uno de estos nuevos brazos. Por eso te decía que esto es un estudio adaptativo que puede tener varios otros brazos. Ahora, yo quiero repetir esto, porque esto también está causando gran confusión, inclusive en los médicos. O sea, en los profesionales de salud todos estamos desesperados porque todos quisiéramos tener la gran cura milagrosa, ¿no? Y aparece que el ozono, y aparece que, o sea, de todo aparece. Pero la única forma realmente de comprobar que algo funciona es poder hacerlo de manera controlada en un ensayo que llamamos aleatorizado, o sea, se asignan al azar los tratamientos, manteniendo las mismas condiciones para todos, y se tiene que tener un número de pacientes que tiene que ser tal que me permita demostrar si hay diferencias que son estadísticamente significativas. Algunos, lo que llamamos nosotros los indicadores clave. Por eso acá se han puesto indicadores muy sencillos, ¿no? El indicador va a requerir el uso de oxígeno, ventilador, entra, o sea, se le llega a dar alta o fallece. Entonces, todos estos de acá son indicadores que vamos a tener que ir mirando. Y lo que les decía es que van apareciendo y van apareciendo artículos, pero algunos hablan y son muy promisorios, pero solamente es lo que ha pasado en el laboratorio, pero todavía no sabemos qué pasaría cuando la persona, digamos, recibe el medicamento. Normalmente para los ensayos clínicos existen fases de estudio, y acá nos las estamos saltando todas, ¿no? Hay una en la que uno evalúa si el medicamento funciona digamos, en el laboratorio, eso le llaman in vitro. Después comenzamos a ver algunas pruebas en animales. Después se comienza a probar en voluntarios sanos para ver si hay seguridad o no. O sea, si es segura, se comienzan a probar diferentes dosis, cuánto se tolera. Después comienzas en un grupo más pequeño, pero de personas que tienen las características que podrían tener sus pacientes. Finalmente, ahí recién se va a lo que llamamos ya los estudios de fase 3, los estudios más grandes, que son de efectividad, en los que usualmente necesitas miles de pacientes para poder demostrar efectividad. Aquí se está haciendo prácticamente un track muy rápido, y en ese track muy rápido tenemos que encontrar el equilibrio entre la seguridad y la eficacia. En el caso de cloroquina, por ejemplo, lo que pasa es que cloroquina existe cierta experiencia de haber usado de su uso en humanos. Igual pasa con la caletra, con el interferón y con el remdesivir. Gracias a Dios existe un poco de experiencia porque ya se está usando en Ebola. Entonces, ahorita se está haciendo los gringos le llaman un fast track, o sea, es una corrida, pero hay muchas de las publicaciones que están saliendo que son solamente artículos que tienen un solo brazo, que te cuentan acerca de 5 pacientes, casi anecdóticos, que te dan una idea de algo que podría funcionar y que podría valer la pena probarlo, pero todavía no sabemos. Doctora, una pregunta. Doctor, perdona, Martín, Gracias, doctora, por la respuesta. Sí. Una rápida acotación. Antes de darle la palabra a Martín, bueno, la doctora ya nos hizo un brief, un poquito Piero se adelantó con las preguntas, pero ya nos hizo un brief de lo que es el proyecto. Por favor, todos los que quieran participar para mantener un orden, si pueden escribir o yo pregunto o alguna señal para poder hacer la cola de personas que van a ir preguntando. Por el chat, por el chat. Sí, por el chat, por favor, sí. Yo pido la palabra después de Martín. Adelante, Martín. Ok, doctora, ¿cómo estás? Martín Tumay del Comercio. Hola. Una consulta, doctora. Usted habló sobre estos 5 brazos, ¿no? El manejo estándar es el que se está dando ahora, pero sobre las drogas que ya están en el Perú, que son 2 que usted indica, ¿no? La hidroxicloroquina y la combinación de caletra. ¿Estas 2 cuándo se empiezan a usar? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es en cuanto al plasma convaleciente, que se está comentando mucho, ¿no? Esas 2 preguntas, por favor. Gracias. Gracias. La primera es que estamos esperando la aprobación ética del Instituto Nacional de Salud.
Teniendo la aprobación ética del Instituto Nacional de Salud, nosotros deberíamos comenzar ya con los primeros a hacer la distribución de las drogas. Ya hemos hecho entrenamiento de los profesionales en primera instancia, pero con la aprobación del Comité de Ética debemos recibir de parte de la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, el link para poder recoger la información, donde se va a colectar la información. Entonces vamos a tener un reentrenamiento de todos los profesionales que están esperando de cómo se va a recoger la información, cómo se hace el consentimiento, etcétera. Entonces, en realidad todo depende que el Instituto Nacional de Salud suelte la aprobación, que está esperando un decreto supremo que esperemos que espero mañana y pasado deba estar firmado para poder comenzar. O sea, nuestro objetivo es tratar de estar empezando la próxima semana. La segunda pregunta acerca del suero convaleciente es bien interesante. Justamente debería estar saliendo también una resolución ministerial. Por eso lo hablé con el ministro de Salud y le dije que valdría la pena que se creara una comisión con un perfil de varios tipos de expertos para poder ver algunas, vamos a llamarle nuevas tecnologías, para tener una mejor respuesta frente a esta pandemia. Entonces, entre esos perfiles necesitamos tener gente que está trabajando, por ejemplo, en los ventiladores, porque a pesar de que ya sabemos, el grupo de la Católica, de la UNI, de la Naval, etcétera, también estamos reconociendo que, digamos, necesitamos tener canales, por ejemplo, de aprobación, de financiamiento y otras cosas. Entonces hay temas que hay que discutir, no solamente ver que estos grupitos estén por separado, hay que organizarnos. Hay otro grupo que va a estar discutiendo el tema de ¿qué podemos hacer para promover el desarrollo de algunas pruebas diagnósticas, como las serológicas, y qué se necesitaría, etcétera? Entonces, algunos biólogos moleculares. Y hay otro grupo que a mí me pareció que era sumamente importante para poder ver algunos tratamientos. A este tipo de tratamiento se le llama tratamiento humanitario, ¿no? Que se está usando, pero también se hace bajo un protocolo en el cual se colecta la información para ver qué es lo que sucede, porque en el mundo esto del suero convaleciente todavía se está trabajando, o sea, son casos muy aislados y anecdóticos. Estamos muy cercanamente en contacto con la universidad, con UCSF, la Universidad de California, San Francisco, y justamente para ver cómo podríamos implementar. No es tan fácil, o sea, no es así como en las películas que le sacas el suero y se lo pasas a otro, ¿ok? O sea, son una serie de pasos que tienes que hacer porque también tienes que ver temas de seguridad y parte de la seguridad. Y una cosa bien interesante con este virus es que, si bien es cierto, aquí lo que buscas es justamente pasarle un poco esas proteínas inmunes, o sea, como pasarle los soldados de tu cuerpo que trate de luchar mejor contra la infección, ¿cierto? Pero lo que se ha visto es que los soldados, en el caso del COVID, no son unos soldados, no son los super soldados. A los super soldados le llamamos los soldados bloqueantes, los anticuerpos bloqueadores totales. No son tan así. Lo que se ve es que lo que se está aprendiendo en la inmunidad es que los soldados en el COVID todavía pueden estar presentes y en algunos casos todavía puede haber virus. Entonces lo que no queremos es que eso suceda. Entonces hay una serie de pasos, un protocolo y cosas que hay que hacer. Esta resolución que te digo que debe estar saliendo también nos va a permitir sentar a estos expertos, tenemos inmunólogo, hematólogo, trabajando con algunos de los protocolos de UCSF y comenzar a organizar lo que podría ser esta posibilidad de tener algunos tratamientos humanitarios como el del suero convaleciente, que implica también una serie de procesos. Primero, identificar a aquellas personas que se recuperan, ¿cierto? Pedirles su consentimiento para, en medio de su recuperación, date cuenta, o sea, una persona que está muy enferma, se siente débil, etcétera, que pueda donar sangre. Luego hacer una serie de pruebas para asegurarte que la sangre, en ese momento, que el paciente no tiene, que ya controló todos sus virus, que efectivamente la cantidad de anticuerpos es suficiente, etcétera. Hay todo un protocolo que se está trabajando, pero sí, eso es una cuestión que sí está como parte de las acciones que se están tomando. Gracias, doctora. Gracias, Martín. Doctora, a propósito de lo que viene comentando en sus últimas palabras, hace poco a la ministra de Ciencia y Tecnología de Colombia se le cuestionó por hacer testeos directamente de una presunta medicina directamente en humanos, ¿no? Recientemente también se informó que en Estados Unidos una persona falleció por acoger una recomendación de Donald Trump
¿no? Irresponsable, creo, de tomar uno de los medicamentos que hoy mismo se están analizando. En este fast tracking que se está haciendo en el contexto del proyecto Solidarity, ¿a qué se están, digamos, metiendo, por decirlo de alguna forma, o a qué se están arriesgando los voluntarios que están ingresando a este proyecto, ¿no? ¿Qué tipo de peligros puede haber en este fast tracking y cómo Mira, estos, digamos, van a ser atendidos, ¿no? Esa es sí, una preguntita. Y después, la siguiente es solamente una curiosidad. ¿Qué laboratorios y qué representatividad está teniendo este proyecto a nivel nacional? ya. Primero, he utilizado la palabra fast tracking para que puedan entender que, porque a mucha gente le da mucha frustración cuando se dice, por ejemplo, que una vacuna va a demorar 12 meses a 18 meses, pero una vacuna en todo su estudio puede demorar 10 a 12 años. ¿Sí? Para el uso de nuevas drogas, o sea, una droga que sale de cero, también el proceso puede ser de 10 a 12 años. En este fast tracking, justamente para ver seguridad, uno de los aspectos que te decía que este grupo de expertos está evaluando es el hecho de que se tenga información sobre seguridad de uso en humanos, aunque sea para otras aplicaciones, en aquellas drogas que se está usando. Y es por eso que, por ejemplo, te decía que el Caletra o el Ritonavir es una droga que se usa en tratamiento de pacientes con VIH. El cloroquina es una droga que se usa para malaria. El remdesivir es una droga que ya se ha usado en Ebola y se conocen los efectos, se conocen las dosis, etc. Y finalmente el interferón también es una droga que usamos, o sea, que se usa. Entonces, yo diría que uno de los más importantes aspectos para poder asegurar la protección de los sujetos humanos que participan en investigación es justamente esto que la Organización Mundial de la Salud ha considerado como uno de los aspectos importantes antes de entrar antes de que estas drogas entren como parte de alguna de estas ramas para tratamiento. ¿Okay? Ese es uno. Lo segundo son los aspectos éticos, ¿no? Esto ha sido revisado, el protocolo ha sido revisado a nivel de un comité de ética en la Organización Mundial de la Salud, y lo que está revisando justamente el Instituto Nacional de Salud es eso, está tratando de ver cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios, qué acciones se van a tomar, etc. Una de las cosas es que a los participantes se les va a explicar muy bien acerca de, y claramente, que no existe ningún tratamiento. Ha habido una confusión bien grande cuando salió la norma que sacó el ministerio, que en realidad el ministerio sacó una norma para tratar de ordenar un poco lo que estaba pasando en el manejo de los pacientes, y hablaba si alguien lee la norma claramente dice no existe ninguna evidencia acerca de los tratamientos. Pero sin embargo, por recomendación de la sociedad, estamos tratando de ordenar y recomendar que si se use así, y que se le avise a los pacientes que no existe evidencia y se les pida consentimiento. E incluso para los tratamientos que se están dando en los hospitales, se debería, y hasta donde se está pidiendo consentimiento y se le está diciendo al paciente que no se sabe que no se sabe cuáles van a ser los efectos porque no existe evidencia. En este estudio, número 1, los médicos están muy bien entrenados y conocen acerca de los posibles efectos colaterales. Se está haciendo en pacientes hospitalizados, de tal manera que se está monitoreando todo lo que sé que tenga que monitorear. El médico va a estar atento y va a definir en cualquier momento si es que considera que la droga debe pararse o si necesita hacer un cambio o una adición. Eso es absolutamente a criterio del médico tratante, porque lo más importante es el paciente. Si el paciente en algún momento también decide que no quiere seguir con el tratamiento, también. Y adicionalmente a eso, una de las cosas que también se hacen en estos ensayos clínicos, adicionalmente existe un seguro que para el caso que hayan cualquier tipo de eventos adversos serios que pudiéramos no haber considerado, que viene justamente desde la Organización Mundial de la Salud. Entonces, digamos, esa es la pregunta con respecto al fast tracking. La segunda pregunta que me hiciste era sobre... ¿qué laboratorios estarían participando? Laboratorio. Aquí en el país no hay ningún laboratorio que esté participando con nosotros de manera... O sea, en realidad, las drogas, los diferentes... Interferón es una droga de Merck, hasta donde tengo entendido, pero es posible que haya algún otro laboratorio, pero esa droga viene directamente desde la Organización Mundial de la Salud. El remdesivir es producida por Gilead, también está viniendo. En el caso de la hidroxicloroquina, sé que hay
que tenemos aquí en el país, tenemos por lo menos 2 o 3 fuentes de hidroxicloroquina. Hay una que es Sanofi, otra que es Novartis, etcétera. Pero ninguno de los laboratorios está actuando, o sea, tiene ninguna participación en este ensayo. En realidad este es un ensayo que se está trabajando con la Organización Mundial de la Salud de manera directa en coordinación con el Ministerio de Salud. El representante del Ministerio de Salud en realidad es el doctor Eduardo Botuso, y a través, como van a venir algunos fondos que nos van a permitir apoyar de alguna manera a las instituciones, esperamos poder, por ejemplo, poner algo de material de protección para el personal de salud, ¿no es cierto? Entonces esos fondos están viniendo vendrán a través de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Y también estamos poniendo algunas pruebas, vamos a poner algunas pruebas para diagnóstico, para el descarte de la influenza, porque este es el momento en que van a comenzar a venir también casos de influenza que podrían dar un curso parecido, inclusive con neumonía, malestar, y más o menos en el mismo grupo. Entonces, vamos a adicionar esto también como para poder tener un poquito mejor caracterizado el caso de COVID y poder tener un poco mejor definido si funciona o no funciona. Entonces, esos son un poco de recursos que la OMS va a estar transfiriendo a través de Cayetano Heredia para poder comprar esos materiales. Entonces, pero básicamente eso, esto no es un estudio de laboratorios. Bien. Hola, doctora, ¿cómo está? Bruno Ortiz por aquí. Hola Bruno, ¿cómo estás? ¿Cómo le va, doctora? En realidad es para saber un poco, pues, poner un poco en contexto, porque, digamos, nosotros que estamos constantemente viendo las informaciones y qué sé yo, por ejemplo, nos dimos cuenta que a partir de las investigaciones que se estaban haciendo con la hidroxicloroquina, me cuesta todavía decirlo mucho, en Francia, es un poco como que empujó también el tema para que se empiecen o sea, digamos, desde que se habló de este experimento en Francia, se empezó a escuchar del uso o de la posibilidad del uso del medicamento en otros sitios. Acaba de salir la información de que aparentemente no ha seguido los estándares adecuados la investigación. Pese a eso, hace un día el presidente de Francia se ha reunido con el señor, que tampoco me acuerdo su nombre, a decirle, ¿sabes qué? Igual vamos a utilizar lo tuyo. ¿Qué opina al respecto? O sea, yo sé que es una situación difícil porque se está tratando de usar un medicamento para ver si funciona en esto, se están de repente haciendo mal los procesos justamente por la premura, pero digamos, desde su punto de vista, ¿cómo se puede leer esta información? Que para quien no está familiarizado con el tema, simplemente es una persona que está encerrada en su casa y lee las noticias y dice, oye, pero esto funciona o no funciona, están probando con nosotros a la mala, a la buena. ¿Cómo se le puede explicar eso a la gente? Pues, yo creo que ustedes que son comunicadores deben decírmelo y deben ayudarme con eso, porque realmente, fíjate, estamos en la guerra. La verdad es que todos estamos en la guerra. Los médicos, tenemos que pensar que los médicos son seres humanos, ¿okay? Y están viviendo esto de manera personal, pero también lo están viviendo de manera profesional. O sea, cuando tú conversas con los médicos aquí, converso con mis amigos chilenos, colombianos, converso con mis amigos coreanos, o sea, converso con todos ellos, lo que te dicen es la frustración de no saber qué hacer. Y yo me imagino que en Francia también pasa eso. Este investigador Didier es un tipo serio, pero es un tipo que también está tratando de lucharla y está tratando de ver qué hace. Y entonces, hace un estudio, pero que es un estudio más o menos como le doy a todos los que puedo y los que están mal los saco, y vamos a ver qué es lo que pasa. O sea, si tú analizas bien qué es lo que sucede, al final el grupo que termina recibiendo la cloroquina y al final el grupo al que le ves el resultado es un grupo pero tan selecto que tú no sabes si funciona o no funciona. O es que justamente los que terminaron tomándola y cumplieron todo son los que pudieron hacerlo, ¿no? Pero así todo, y es bien interesante, así todo, se publica el artículo e incluso el editor de la revista, porque esta es una revista muy prestigiosa, saca un comunicado y dice, la verdad es que habíamos decidido entre todos, y las revistas científicas decidieron que iban a tratar de tener este sistema de revisión expedito solamente por el editor o el subeditor para evitar demoras, y que él no llegó a verlo porque no pudo y solamente lo vio el subeditor, pero que desde su punto de vista tenía demasiados
demasiados problemas metodológicos, ¿ok? Pero igual salió. Pero no solamente que salió, sino que lo vio Trump, no sé cómo lo llegó a ver, imagínate Trump, y Trump comienza a decir hay que darle a todos. Y eso tuvo un efecto no solamente, o sea, tuvo un efecto en Estados Unidos, en Nigeria. La Doctora, gente salió a las calles. solamente una acotación. Por ahí una investigación de Business Insider señaló que Trump tiene acciones en un laboratorio que produce la hidroxicloroquina. Mira, pues yo no sabía ese dato, pero ¿por qué será que no me sorprende? Pero la cuestión es que en Nigeria la gente salió a las calles a comprar la hidroxicloroquina y comenzaron a tomarla. Y lo que sucedió es que comenzaron a tener en sus... Y estas noticias no llegan por acá, ¿ok? Pero sin embargo esto lo hemos estado discutiendo porque hemos visto, y por ahí creo que hay en 1 o 2 periódicos por ahí, la gente llegó a las emergencias envenenada con la hidroxicloroquina, porque la hidroxicloroquina vómitos muy severos, pero también te puede dar problemas cardíacos, te cambia los ritmos cardíacos y puedes tener hasta paro cardíaco. Aquí en el Perú, 3 médicos decidieron tomar la hidroxicloroquina de la nada y han tenido problemas. Entonces, la verdad es que después de este francés Didier, hay 2 artículos más de otros grupos de franceses que también han sido publicados, ¿ok? Que también tienen sus problemas, y hay otro más que ha salido, pero todos ellos lo que dicen es, nosotros no encontramos diferencia, ¿ok? Ahora, ¿por qué el presidente decide y por qué no? Ya ves, o sea, yo no sé si es que hay intereses económicos, intereses de popularidad, políticos, o es genuino desconocimiento y temor. Entonces, creo que esto nos debe enseñar, creo que necesitamos hacer, y se los digo a todos ustedes, en inglés se utiliza una palabra que le llaman literacy, ¿no? Que es algo así como alfabetización. Necesitamos alfabetizar a la gente y a nuestros gobernantes acerca de ciencia, de cuándo se deben hacer las cosas, porque se toman decisiones como esta pueden costar la vida de muchas personas. Hay algunos que inclusive consideran, pero esto nadie lo va a escribir seguramente, pero se los digo de haber conversado con algunos expertos a nivel internacional, que en España muchos de los decesos han tenido que ver también con muchas acciones que se tomaron en la desesperación por tratar de salvar vidas, y el uso de diferentes esquemas terapéuticos de la cloroquina, eso ahí. Yo no sé si en algún momento eso saldrá publicado o no, y si se pondrá en blanco y negro, pero nos falta información y necesitamos tener información. Exministra, buenas tardes. Claudia Cisneros le saluda. Hola, Claudia. Hola. Bueno, muy interesante. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación y por el detalle de las cosas que nos cuenta. Yo tengo un par de preguntas, una un poco más técnica o de organización de lo que está sucediendo con Solidarity en Perú, y la otra es un poquito más política. Acerca de la organización del ensayo clínico Solidarity en Perú, lo que le quería preguntar son varias cosas. Uno, bueno, ya nos dijo que el MINSA es quien, digamos, tiene la batuta de liderazgo en esto, pero imagino que hay un grupo de trabajo, alguien que está liderando, quiénes son estas personas, y si este ensayo clínico se va a realizar bajo una sola institución médica, cuál va a ser esta, cuánta gente va a estar participando del lado de los servidores públicos, y también si es que va a haber un grupo de control, y si las personas que van a ser reclutadas van a estar bajo reclusión también mientras dure el estudio, o son gente que se van a ir a su casa y se queda en cuarentena o como esté mientras dure el estudio. Y la parte un poco política era cómo es el acercamiento y el perfil de las personas en las que se les va a ofrecer. ¿Se les ofrece dinero para participar en el estudio? ¿Cómo hacer para que no sean las personas, digamos, económicamente más vulnerables las que quizás puedan ser el target, ¿no? Un poco
digamos, injusto, ¿no? Que podría darse también, se ha visto casos. De hecho, por ejemplo, usted seguro vio la noticia en África cómo rechazaron hacer el estudio, lo que había dicho este médico francés, porque dijeron que ellos no eran pues conejillos de India, etcétera, ¿no? Es un poco mirándolo desde ese punto de vista, ¿no? Oye, muchísimas gracias. Todas las preguntas son fantásticas. Primero, con respecto a la organización. En realidad, quienes lideramos este estudio somos el doctor Eduardo Gotuso y yo, ¿ok? Como investigadores. Y lo que hemos hecho, hemos contactado, por eso decía, a neumólogos, intensivistas, médicos internistas e infectólogos que trabajan en diversas instituciones públicas y privadas para que ellos se constituyan, porque así más o menos es como cuando se arman los ensayos clínicos, ¿no? Tú tienes varios sitios, que serían los establecimientos, y en cada establecimiento lo que tienes es 1 o 2 o 3 médicos investigadores, que son los encargados justamente de reclutar a los pacientes, de hacer el seguimiento, y son parte de todo el estudio. ¿Cuántos establecimientos tenemos en este momento? Y esto seguramente va a ir variando, va a ir creciendo, disminuyendo de acuerdo a cómo se vean las capacidades. Tenemos alrededor de unos 14 establecimientos. Tenemos hospitales como el Hospital Cayetano Heredia, el Hospital Hipólito Unanue, el Hospital 2 de Mayo, ATE Vitarte, pero también tenemos clínicas privadas como la Clínica San Felipe, por ejemplo, la Clínica San Pablo, entre otras. También tenemos algunos establecimientos que están fuera de Lima, que nos han contactado porque nos han dicho que quisieran ser parte, porque eso les va a permitir, por un lado, o sea, lo que sienten, que por un lado, ninguna de las personas recibe ningún pago, por si acaso, quiero hacerles notar, ¿eh? O sea, como investigadores o investigadores principales, nadie recibe pago. O sea, en esto no hay dinero para pagos, no hay, ¿ok? Pero que lo que ellos sentían es que esto podía permitirles, por un lado, mejorar el manejo y la aproximación al paciente, ya te digo. La segunda, acceso a algunos recursos, como los que estamos viendo, y querían también ser parte de lo que podría ser la solución y aprender un poco más acerca de todos estos medicamentos y todas estas cosas que van apareciendo. ¿Cuántos investigadores más o menos tenemos en este momento? Tenemos alrededor de, probablemente son más de 25 médicos, y probablemente vamos a tener más. Ahora, esto lo vamos... hay todo un proceso, yo les había dicho, para aprobación de ensayos clínicos en el país, que lo comanda el Instituto Nacional de Salud. Y parte del asunto también es que para poder hacer un ensayo clínico tú tienes que tener un establecimiento que tiene ciertas condiciones. Hay algunos que ya tienen su certificación de ensayo clínico porque han hecho otro tipo de ensayos clínicos, no otros tipos. Claro. ¿Okay? Pero hay algunos que nunca lo han hecho. El hospital de ATE, por ejemplo, es un hospital absolutamente nuevo. Entonces, lo que se está viendo es cómo, de manera más o menos rápida, se cumple con las condiciones, dónde guardar los medicamentos, cómo se va a recoger la información y todas esas cosas. Entonces, creo que apenas comencemos, vamos a comenzar por aquellos establecimientos que tienen más experiencia para ir avanzando, pero tratando de avanzar al día a día e ir avanzando con nuevos y nuevos establecimientos, de tal manera que podamos llegar a todos. Ahora, lo que me decías acerca de que si hay un grupo control, sí, a eso le llamamos uno de los brazos, el brazo de la terapia estándar o del manejo estándar, que es qué se le debe dar, hasta donde lo mejor que sabemos qué es lo que se le debe dar para manejar a un paciente. Y en este momento lo que se sabe es que el paciente tiene que recibir líquidos de manera adecuada, antibióticos se requiriera de acuerdo a lo que recomienda el médico que trate, oxígeno definitivamente, y si fuera necesario ventilación, cuidados y monitoreo. Ese es el manejo estándar. ¿Okay? Entonces los pacientes van a ser aleatorizados a recibir el manejo estándar o alguna de estas drogas. Si en algún momento el médico considera que no, o sea, que por alguna razón debe parar ese manejo y quiere darle otra cosa, no hay absolutamente ningún problema, lo hace. Lo que vamos a seguir recogiendo información una vez que el paciente haya dado el consentimiento, obviamente. Ahora, aquí no estamos dándole ningún pago a los pacientes. Aquí no se le da pago a profesionales ni a los pacientes. Y parte de hacer este proceso de consentimiento informado, o
sea, en el consentimiento informado, y la idea es que los pacientes que deberían ingresar son pacientes que llegan al hospital, y por eso estamos hablando de pacientes que tienen enfermedad moderada o severa. Lo que se está tratando de hacer en general para mejorar el manejo de los pacientes es que los pacientes no deberían venir en las últimas. Eso es algo que hemos estado conversando en el ministerio, en grupos de expertos, que tenemos que mejorar nuestro sistema de detección de tal manera que si alguien llama porque tiene síntomas y sabemos que esta persona tiene factores de riesgo, esta persona debería ser llevada al hospital antes de que pueda comenzar a tener complicaciones, porque lo que sí se ha visto es que si se le maneja bien en general, significa le doy oxígeno a tiempo, los líquidos, si es un paciente diabético, lo estabilizo, si se complica con alguna infección, le doy antibióticos, el pronóstico puede ser mejor. Entonces, lo ideal, eso se está tratando de hacer, pero muchos pacientes están llegando tarde por fallas del sistema, probablemente. Entonces, esos ajustes hay que hacer. Pero para el estudio, la idea es que ingresen los pacientes que llegan recién al hospital, muchos de ellos van a ser moderados. Si un paciente es muy severo y no puede dar su aprobación, consentimiento, probablemente no va a entrar al estudio. ¿Okay? Existen condiciones, y esto también lo ven los comités de ética, en los que pueden aprobar, y eso todavía no lo vamos a saber hasta que lo apruebe o no el Instituto Nacional de Salud. Podría ser que los familiares más cercanos digan, no, yo sí quiero que mi padre tenga la opción de poder entrar al estudio, sabiendo que podría ser que no le toque ninguna droga, puede ser que le toque alguna droga. Entonces, se va a definir eso. Entonces, el consentimiento informado es el proceso para evitar cualquier tipo de coerción en la participación, y no hay pagos. Y la otra cuestión que creo que es importante es que no solamente es sector público, sino también sector privado que va a estar participando. Entonces, por eso es que tenemos clínicas, como te estoy diciendo, ¿no? Que también están viendo un número importante de casos. También está el Seguro Social. El Seguro Social también, hay hospitales del Seguro Social que van a estar participando en esto. Perfecto, muchísimas gracias. Creo que respondí todas tus preguntas, ¿no? Creo que sí, muchas gracias. Ya. Doctora, ¿cómo está? Buenas tardes. Víctor Román, quería hacer la siguiente pregunta. ¿Cuándo se está comenzando aproximadamente y cuánto tiempo estaría demorando las pruebas y a partir de qué momento se puede decir de que sí alguna de las medicinas, alguno de los fármacos que se van a comenzar a utilizar son seguros de usar? Ya, no solamente estamos hablando de seguridad, estamos hablando de efectividad, que es lo más importante, ¿no? Entonces, ¿cuándo quisiéramos comenzar o estamos esperando comenzar? En realidad queríamos comenzar esta semana, pero lo que nos están demorando son las aprobaciones éticas desde el punto de vista del Comité de Ética del Instituto Nacional de Salud. Entonces, nuestro objetivo es estar empezando la próxima semana. Ahora, ¿cuánto tiempo va a demorar para poder tener la información que requerimos? Todo va a depender de cuántas personas, no solamente aquí en el país, sino en todo el mundo, vayan entrando al estudio. En este momento yo no tengo la información de cuántos países ya tienen las aprobaciones éticas, porque en todos los países eso es todo un proceso, justamente para asegurarse de todas estas cosas y las preocupaciones que Claudio estaba hablando. O sea, ¿cuál es el proceso? El consentimiento se escribe de manera muy clara, se puede entender, hay coerción, no hay coerción, ¿cómo vas a trabajar esto? O sea, son miles de preguntas, muchos aspectos que hay que ver para asegurarnos que no estamos haciendo conejillos de indias y que la gente no lo sienta tampoco como tal, ¿no? Si yo te fuera, o sea, siéndote franca, yo no creo que vayamos a poder tener respuestas en relativo corto tiempo. Esto demora, ¿ok? Y puede demorar, el estudio se está planeando a 4 o 5 meses. Es posible que, dependiendo si hay mucha gente que se va reclutando y va entrando a los diferentes tratamientos en todos los países al mismo momento, y se espera que pudieran ser alrededor de 1000 por día, si fuera posible, ¿no? Si eso sucede, las respuestas van a ser más tempranas, las vamos a tener antes. Ahora alguien me podría decir, pero eso nos va a servir si recién vamos a tener los casos. Bueno, ahorita estamos hablando que vamos a tener un pico, o sea, debería bajar, pero nosotros no vamos a controlar este problema hasta que no tengamos vacuna. Eso significa que vamos a seguir teniendo casos. Lo que queremos es que no vengan en mancha, como están viniendo ahora. Ha podido ser una mancha más grande, pero lo que vamos a querer es que vayan viniendo a pocos y poder tener las herramientas para poder ayudar a que no fallezcan y que puedan ir mejor. Y esa herramienta van a tener que ser estos medicamentos. Entonces, estos medicamentos
alguno de ellos, ojalá que alguno realmente funcione, estos o alguno de los que vengan después, no van a ayudarnos en esta crisis de las siguientes 2 o 3 semanas, ¿okay? Pero sí nos van a poder, esperamos, nos van a poder ayudar en lo que viene en los siguientes meses, en ese periodo de la no normalidad nunca más, ¿okay? Que se viene, hasta que podamos tener la vacuna, que debería ser lo que debería parar esto. O sea, sería fantástico poder tener un medicamento que me pudiera decir, bueno, caray, me infecté, tengo que cuidarme, pero me infecté, pero sé que tomando este medicamento puedo tener un curso menos malo o pueden salvar mi vida, y a eso es a donde estamos yendo. Gracias, doctora. ¿Una pregunta más que tengan ustedes, compañeros? Adelante, Claudia, te escuchamos. Bueno, sí, no, se sale un poco del tema que nos ha estado contando la doctora, que es tan interesante, ¿no? Pero con respecto a lo que está pasando ahorita en China y a la segunda ronda o rueda del virus. Ya la viste. Y con respecto a los anticuerpos que también la gente necesita, ¿no? Formarse para naturalmente también para combatir el virus. No sé, ¿cómo juegan estas dos cosas también dentro de de toda esta planificación, ¿no? Claro, mira, el asunto es complejo, ¿no? En Inglaterra, por ejemplo, igual que pasó, deben haber escuchado también Israel, ¿no? En Israel lo primero que dijeron es, no, nosotros no cerramos, vamos a hacer que los jóvenes se infecten y solamente cerramos a los viejitos. Pero cuando comenzaron a ver que no podían controlarlo, ya comenzaron a tomar medidas más cerradas. En Inglaterra dijeron, bueno, sacrifíquense, que se comiencen a infectar, resulta que su primer ministro está en cuidados intensivos, ¿no? Cuando yo era chica, y yo soy mucho mayor que ustedes, yo recuerdo que a mí me llevaron a una fiesta, se llamaba la fiesta de las paperas, porque a mí nunca me había dado las paperas, sí no existía la vacuna, y lo que decían es que si te daban las paperas cuando eras adulto, era más complicado y era mejor que te diera de chiquito, ¿no? Entonces, y todas esas acciones, o sea, todo esto que te estoy contando, o sea, lo que busca es decir, ya de una vez que todos se infecten, y los que son fuertes y hacen inmunidad, se salvan y ellos formarán una especie de barrera para los que no son tan fuertes, sí, pero en eso van a morir millones, ¿okay? Porque van a morir millones. Entonces el juego es, estamos en una humanidad en la que nos vamos a jugar a la muerte de muchos, y ahora sabemos que no solamente se van a morir los viejitos, ¿no? Porque algunas sociedades decían sacrifíquense, sino que van a morir los que tengan que morir, y no sabemos por qué tendríamos que morir. Así que para mí es una cuestión ética. Yo creo que una vida humana vale lo suficiente como para poder tomar las acciones necesarias para parar la transmisión. Por supuesto. Yo creo, para mí, otra cosa que es clarísima es que una economía se reactiva, pero una vida no se resucita. ¿Sí? Y por esas razones es que considero que tomar las acciones que se tengan que tomar es importante, planear, ver cómo después voy pensando cómo voy a reactivar, qué voy a hacer en mi país, eso es importantísimo, pero ahorita hay que tomar acciones. Ahora, ¿qué ha pasado con China? Yo creo que China lo tiene más o menos controlado, esperemos, ¿no? Porque ellos tuvieron pues esta tremenda, y a pesar de que ellos creyeron que porque ellos tomaron acciones un poco más tarde, yo no creo que por incapaces, sino porque, caray, a ellos los agarró, ellos han sido los primeros, ni siquiera sabían de qué se trataba. Han tenido que identificar al virus, han tenido que crear una forma de diagnosticarlo, entenderlo. Entonces, bueno, se les fue para arriba, y creo que ellos sobreestimaron y pensaron que habría más gente que tuviera inmunidad, pero una de las cosas que estamos aprendiendo es que sí, la inmunidad funciona, pero de repente no funciona igual en todos. Entonces puede ser que hayan inmunidades parciales incluso en algunas personas. O sea que yo puedo ser inmune, pero hay otro que es medio inmune, o sea que no lo sabemos todavía, hay cosas que no conocemos. Entonces, ¿qué está viendo ahorita? Está comenzando a ver, si ustedes ven las curvas, está comenzando a ver su segunda olita, y tiene que tomar acciones inmediatamente. Ahora, lo que se sabe, por lo que se ha aprendido de lo que sucedió en la pandemia de influenza en 1918, ahorita están sacando todos los datos, ¿no? Por ejemplo,
de Estados Unidos, cómo los diferentes estados fueron atacándola de manera distinta y cómo se comportaron los números, etcétera, lo que se ha aprendido es que algunos decían, y esto yo no sé por qué, pero los economistas se han vuelto los expertos en epidemiología, es increíble. Los epidemiólogos usamos mucho de las herramientas matemáticas que usan los economistas, les ponemos diferentes nombres, pero, no sé, algunos economistas lo que dicen, no, mejor es, si tú controlas mucho la curva, entonces van a haber muchos inmunes y tu segunda curva va a ser mucho más grande. Bueno, pero eso no es lo que dicen, eso es en su cabeza, ¿no? Suena lógico, pero lo que dicen los estudios, digamos, la data que se ha visto de 1918, es que aquellos estados que lograron hacer que su curva no fuera tan alta, o sea, la aplanaron, y estuvieron muy atentos a la segunda curva, tuvieron curvas mucho más chicas. ¿Okay? Entonces, para mantener esta segunda curva más chica, hay varias cosas que tenemos que hacer. Tenemos que asegurarnos que antes que levantemos la cuarentena, hay 3 cosas, y eso lo han sacado de esos estudios. La primera cuestión es tenemos que asegurarnos que tenemos al menos 2 semanas de un número plano o para abajo de casos nuevos infectados. ¿Okay? Segunda cosa, tenemos que asegurarnos que tenemos un sistema que nos permite detectar al menos un 90%, vamos a decir el 80%, de esas personas nuevas que se van infectando, los voy cuarentenando. O sea, lo que te estoy diciendo es que el 113 tiene que funcionar mejor de lo que funciona ahora. Y cada persona que tenga síntomas debería llamar, inmediatamente debería venir todo un grupo, cuarentenarlo, llevarlo a la Villa Panamericana, lo que quieras, pero la cuestión es y hacer un poco lo que hizo Corea, detectarlos. Y la tercera cosa, asegurarme que mis servicios de salud son capaces de manejar a los casos severos. O sea, puedo tener ventiladores y ojalá tengo que tener mejores formas de manejo, ¿no? Entonces, si hago eso, muy probablemente ahí sí puedo cortar mi cuarentena y mi segunda curva la voy a poder manejar mejor. ¿Okay? China ya está viendo eso, Corea lo va a ver en cualquier ratito, y Japón ya está comenzando también. O sea, eso que decían Japón, sí, por su aislamiento lo controlan, ahora han comenzado a ver otra vez casitos. Pero solamente lo van a ver si siguen haciendo pruebas, y esa es otra cosa que necesitamos asegurar que hacemos aquí en el país. O sea, no vamos a poder bajar la guardia en distanciamiento social. No vamos a poder bajar la guardia en testeo. No vamos a poder bajar la guardia en los servicios. No vamos a poder bajar la guardia, todos y cada uno de nosotros, en pensar que esta guerra no acabó. Entonces, eso es una cosa que va a ser difícil porque, o sea, va contra la lógica todo el esfuerzo que hemos hecho y nos va a afectar nuestra vida, nuestra salud mental, y vamos a tener que lidiar con los otros problemas de salud que los hemos dejado durante este mes casi pasmados. O sea, va a ser complicado, pero creo que debemos irlo discutiendo y conversando y racionalizando para tener claro que vamos a vivir otra normalidad y que definitivamente no va a ser un fracaso, señores, no va a ser un fracaso tener una segunda ola. Se espera que haya. Lo que tenemos es que estar anticipándola y controlándola. O sea, la segunda ola tenemos que no sea más allá. Y vamos a tener segundas olitas y otras olas en las otras regiones. O sea, y va a ser difícil manejarnos, pero hay que hacerlo.